Girona. Mi pregunta gira en torno a la Escuela de Frankfurt y su repercusión en la socialdemocracia y la devaluación de los estamentos familiares, sexuales, y que encuentro que tienen tanta vigencia hoy en día. ¿Nos podría explicar su opinión sobre la Escuela de Frankfurt, en la cual incidió de manera secundaria Antonio Gramsci y de manera principal Horkheimer, Marcuse, Adorno? Espero que nos clarifique, ya que estoy intentando personalmente averiguar y entender las repercusiones del pensamiento y de las ideas sociopolítico-psicológicas de la Escuela de Frankfurt. Buenas tardes. Sí, yo creo que la Escuela de Frankfurt, sobre todo los primeros, los autores que usted ha citado, todos ellos, tuvieron una gran importancia por la influencia práctica que desplegaron sobre la sociedad de su tiempo. La escuela crítica era una escuela crítica se llama crítica porque fue crítica del marxismo sin abandonar sus postulados materialistas. Y, desde luego, no solamente influyeron en lo que es la propia teoría de la Escuela de Frankfurt, más relacionada con el conocimiento y con el desarrollo de las tesis de juventud de Marx, sino en arte. En el arte de la fotografía, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt tiene aportaciones excelentes y novedosas. Adorno, así como su libro La personalidad autoritaria es decepcionante, porque más bien es recoger encuestas, ¿no? Sin embargo, toda su contribución es extraordinaria y muy original. Yo recuerdo, por ejemplo, que de Adorno aprendí algo que no había visto antes expresado con tantísima profundidad y conocimiento del idioma latino, que es el concepto de lo interesante. Lo interesante, en el arte sí, en el arte está muy claro. Por ejemplo, de una mujer que no es muy bella, pero que tiene atracción por su personalidad, se dice que es una mujer interesante. De una obra de arte que no es creadora, pero que llama la atención, te detiene, se dice que es una obra de arte interesante. Y en las teorías también, aquellas que no son convincentes, porque no te arrastran, sin embargo dice, es interesante. Bueno, eso es una contribución de Adorno muy interesante, porque él definió lo interesante con arreglo a su etimología latina, inter esse, estar entre el ser, interese, como si fuera interesante, interestante, diferenciar el ser y estar en español, pues lo que tiene interés es que está entre ambas aguas, no llega a decantarse y está y de ahí se basa la teoría de la interpretación. Por eso estoy hablando, porque la interpretación de los textos políticos, el intérprete también es un interés, un interestante. Bueno, y eso recuerdo porque ha sido una aportación muy buena de Adorno. En cambio, como no puedo estar aquí hablando de la Escuela de Frankfurt una hora o dos o tres, en cambio, no tiene interés ninguno. Marcuse lo tuvo como difusión entre la juventud y las masas de los nuevos visiones de Carlos Marx. Marcuse sí que tiene una revisión del marxismo. Y también las cuestiones de sexo y femeninas en la escuela, los Wright y los demás autores de la Escuela de Frankfurt sí que tienen una influencia decisiva en esos contextos. Pero
En cambio, hay uno, el epígono, el más citado, y es el que menos vale, es Habermas. Habermas no tiene valor apenas. Todo lo que ha escrito no es ni siquiera interesante, no es que sea verdadero, es que no tiene interés. No es profundo, no es original. Cuando escribe sobre interés y técnica, pues no dice más que cosas vulgares. Y cuando habla ahora de la socialdemocracia o de la democracia participativa, es una vergüenza. Eso parece mentira que sea filósofo siquiera. ¿Cómo va a ser democracia participativa? Porque los diputados de Suecia, en lo que se inspira, hablan con los alumnos universitarios antes de formular ciertas proposiciones de ley en el Parlamento. A eso le llama democracia participativa. Es ridículo. Y quiero decir, interesante la pregunta. La escuela de Frankfurt después de la Guerra Mundial, es un fenómeno bastante interesante. Ese sí tiene interés, como antes lo tuvo también el existencialismo. Así Merleau-Ponty o Paul Sartre en la escuela francesa, pues preceden en interés popular a lo que se representó luego la escuela crítica, la de Frankfurt. ¿Otra pregunta?